¿Alguien quiere acaso volver al desabastecimiento que existió en el gobierno anterior? Para que todos podamos seguir desenvolviéndonos en cualquier parte sin peligro. Sí, a la Constitución de la libertad. Dale, dale, Pinochet, la palmera más allá, las mentiras de Moscú, el mundo con... Los defensores de la dictadura se despliegan para promover sus ideas y dan su apoyo a la Junta. Los artistas e intelectuales nos hemos reunido para entregar nuestro apoyo a la nueva Constitución. Yo le doy mi adhesión al presidente Pinochet y voto por el plebiscito, por la sugerencia que él le hace al país. Todas las municipalidades ya han comenzado los preparativos para el plebiscito del 11 de septiembre. El voto oficialmente es este. Será el pueblo, el árbitro absoluto, el que debe y tiene que decidir. Era una parodia. Si usted quisiera hacer una obra de chiste de cómo es una dictadura, eso no es parodia. Faltaban 2 semanas para el anunciado plebiscito cuando, liderada por el expresidente Frei Montalva, la oposición se reúne en el Teatro Caupolicán. El dilema que se presenta es o yo o el caos. La democracia no es el caos. Los centros comerciales, en edificios con forma de caracol, eran la nueva apuesta de un comercio pujante. 1980, 1981. No va más. La economía se levanta, se invierte en infraestructura. En agosto, el general Pinochet inaugura un nuevo tramo del tren subterráneo. Se ha repartido empanadas y chicha a todos los vecinos del sector. Presidente satisfecho, me imagino, esto es una obra muy linda. Sí, señor, veo que hay progreso técnico, hay progreso laboral, hay avance en todos los aspectos. Al mismo tiempo, los detractores del régimen organizan de manera frenética el que será el único acto permitido para expresar su postura. Nos habría gustado haber hecho una marcha. No fue posible. Y finalmente logramos que se autorizara un acto en el Teatro Caupolicán. La reconstrucción del Palacio de la Moneda estaba por terminar. Los créditos de consumo se disparaban y la mirada del futuro era optimista para el comercio y la industria. En el año 1973 no solamente solicitamos, exigimos la intervención de las Fuerzas Armadas en Chile. Y como representante de los mismos empresarios, estimamos que nuestro voto debe ser un sí. Este gobierno ha demostrado capacidad para dirigir el progreso del país, ¿no es cierto?, y especialmente el desarrollo social en los años que van corriendo desde el año 73 hasta la fecha. Y bajo su dirección afrontar la gesta del 11 de septiembre y la reconstitución de Chile. Es el 7º año del general Pinochet como comandante en jefe. Años de incrementación profesional y años donde se ha entregado por entero a las labores no solo profesionales, sino que también de carácter político. Ese rol político al que alude se plasmará en una nueva constitución para Chile. Un rol en que todo el protagonismo recae en su figura. Un protagonismo que tuvo su mayor conflicto en julio del 78, cuando el comandante en jefe de la FACH, Gustavo Lee, fue destituido de la Junta Militar por discrepar con el jefe de Estado. General, ¿usted sabía de las discrepancias del general Matei con su posición? Sin comentarios. Yo no quiero hacer declaraciones, no quiero hacer declaraciones políticas. La Fuerza Aérea estaba por un retorno lo más pronto posible a la democracia y esa crisis del año 78 que resulta en un golpe dentro del golpe lleva a un compromiso de tener un cuerpo constitucional que en ese momento no existía. 4 meses antes, la Comisión Ortúzar había entregado su proyecto de constitución. Este quedó en manos del Consejo de Estado encabezado por el expresidente Jorge Alessandri. Me acuerdo del diálogo de Alessandri con Gabriel González Videla que discutían algo que había pasado hace 50 años atrás, en 1930. Entonces yo encontraba que esto era... Y después discutían que lo que iba a pasar en 30 años más. Y yo miraba, y era difícil que los dos estuvieran 30 años más vivos, pero lo vivían con una pasión, con un cariño a Chile. Y durante 1 año y medio el Consejo de Estado se dedicó a estudiar esta nueva Constitución, hizo los análisis correspondientes, elaboró informes de mayoría y de minoría
y ambos fueron enviados posteriormente al presidente de la República. El proyecto llegó al gobierno en julio de 1980. Mantenía un presidencialismo fuerte, la ilegalidad de los partidos marxistas y un Estado reducido, garantía de un sistema económico libre. Fundado en la propiedad privada de los medios de producción y en la iniciativa económica particular dentro de un Estado subsidiario. Esa constitución del 80 que aparece en una constitución más de las muchas, no. Es una ruptura profunda con las constituciones históricas de Chile que establecieron la importancia de lo público. Y eso fue de la mano, por supuesto, con toda la privatización de las empresas de agua, de luz, de todos los servicios sociales básicos. Yo creo que eso se quiso blindar de posibles cambios futuros a través de las normas institucionales. Una constitución no puede señalar un modelo económico, no puede decir va a imperar una economía de mercado. ¿Qué es lo que hace una constitución? Establece las condiciones para que se establezca un sistema social. Hay un valor fundamental que ilustra nuestro orden institucional, que es el valor de la libertad, en sus distintas dimensiones. Y en la dimensión económica, evidentemente que la libertad se proyecta en un libre mercado. La reseña de la Constitución de Pinochet en su discurso difiere del texto del Consejo de Estado. La mayor discrepancia de Alessandri era con el control militar sobre el poder civil y el plazo establecido para el retorno a la democracia. Su duración se fija en un periodo presidencial, es decir, 8 años, excluyéndose por tanto de dicha fase las elecciones políticas. Con esto, la nueva Constitución le aseguraba al general el poder hasta 1988, cuando habría un plebiscito. Pero Pinochet al comienzo quería algo distinto. Tuvo ciertas modificaciones al final, porque al presidente Pinochet, presidente entre comillas, se le nombraba presidente por 16 años. El ministro de la época, Fernández, le dijo, presidente, mire, esto va a ser mal visto en el extranjero. ¿Por qué no le ponemos 8 años? Y que después de los 8 años, entonces la Junta Militar propone una persona para que continúe otros 8 años. Y lo van a proponer a usted, y por lo tanto usted gobierna 16 años, pero con un interregno. Ese interregno fue el plebiscito del 88 que perdió. Al interior del gobierno militar habían dos posiciones. Los que querían que no hubiera nada, es decir, que no se estableciera ninguna constitución, y aquellos que consideraban importante que existiera una constitución, entre otras cosas, para que el gobierno militar tuviera un plazo de término. La versión final de la Constitución plebiscitada en el 80 emanó de un grupo de trabajo privado que elaboró el texto final. Lo hicieron en base a lo propuesto por la Comisión Ortúzar y el Consejo de Estado. No hay actas conocidas de sus sesiones. No sabemos muy bien quién participó en ese grupo. Sí sabemos que asistía Mónica Madariaga, Sergio Fernández también, pero no sabemos mucho más de quiénes fueron finalmente los que redactaron la última versión. La única acción de campaña que se permitió a la oposición previo al plebiscito del 80 fue aquí, en el Teatro Caupolicán. Quienes estuvieron en este lugar recuerdan con especial importancia el discurso del expresidente Eduardo Frei Montalva, quien ya advertía que bajo esas condiciones el plebiscito no era válido. Yo creo, sinceramente, que la gente de Pinochet creyó de que esto iba a ser una pelea horrorosa, iba a ser la demostración de que la oposición era una bolsa de gato. Y lo que pasó fue una cosa maravillosa. Este teatro, como lo vemos, estaba lleno. Para que nadie más sufra en Chile, para que siga la vida en Chile, la esperanza tiene hoy un nombre, Eduardo Frei. Y cuando Frei pronuncia su discurso aquí, no planteaba una negociación con el régimen militar, sino de frentón el término del régimen militar para dar paso a un gobierno de transición. Que constituido ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. Pinochet había tenido la osadía no solo de ofrecer una constitución, sino que además definió qué pasaba si no se aprobaba la constitución, si no se aprobaba
la Constitución del 80, el país volvía al 10 de septiembre del año 1973. ¿Qué país del mundo puede ser retrotraído años atrás? ¿Van a resucitar los muertos y los desaparecidos? Y don Eduardo Frei, 1 año y 5 meses después, estaba muerto. Don Eduardo Frei ha dicho que a él no le preocupa ni siente miedo porque se hayan levantado puños en alto y se hayan lanzado consignas comunistas en el Teatro Caupolicán. Yo le aconsejaría que no entrara en el terreno del coraje porque estaría pisando terreno pantanoso. Y se lo demuestro con una pregunta. ¿Por qué no tuvo el coraje suficiente de ese teatro si no le causaba miedo de desautorizar con ellos presentes consignas marxistas y esos puños en alto? En medio de este clima de confrontación y amenazas, llegó el día. El 11 de septiembre de 1980 se resolverá el destino de las siguientes 4 décadas de la historia del país. Mi padre iba a ir a votar y mi hermana decía, no, hay que ir a votar que no, hay que ir a votar que no, vota que no, etc. Y mi papá le decía, no, pero si ellos tienen todo controlado, te van a pillar. O sea, el miedo de la sociedad en general estaba muy presente. Y yo creo que mucha gente fue a votar por el miedo al control social. El general Pinochet abandonó el Diego Portales muy temprano. Se dio incluso el tiempo de bromear antes de abordar su vehículo para ir a votar en el plebiscito. ¿Qué puede aventurar ahí? ¿Qué porcentaje puede ganar el gobierno? La ironía de aludir a Casandra, sacerdotisa de Apolo con el don de predecir el futuro, no fue casual. Pinochet sabía que el plebiscito lo tenía ganado. Lo que inventaron para el plebiscito del 80 fue que a usted le iban a entintar el dedo. Y esa tinta indeleble duraba 24 horas. El voto oficialmente es este. Se manejará una estampilla en el carnet y además una marca en el dedo, es de tinta indeleble y de una duración que estimamos superior a los 2 o 3 días. Mi señora fue a votar, Luisa, tan pronto votó, sacó un pañuelito y quedó el dedo limpio. Ve usted, le dijo, puede ir a votar de nuevo. Señora, esto para gente honrada, por supuesto. ¿Cómo se le ocurre decir aquello? No creo que haya sido un plebiscito que desvirtuara la opinión de la mayoría. Insisto, creo que había una tendencia en el país bastante mayoritaria en términos de que entre tener constitución y no tener constitución era mucho mejor tenerla que no tenerla. Es el fraude electoral más grande de la historia, con estado de excepción, sin partidos políticos, sin franja electoral. Los vocales de mesa fueron designados por los alcaldes, designados por Pinochet, no había control de quién estaba contabilizando los votos, es un fraude hecho y derecho. Yo no hablaría de fraude, pero sí estoy muy consciente de que no había registros electorales. Y eso, sin lugar a dudas, daba la posibilidad de que gente votara 1, 2 o 3 veces, porque no había que firmar. En el momento en que uno se depositaba el voto, podía darse la posibilidad que ese voto fuese emitido en varias oportunidades. Estamos mostrando a ustedes la verdadera efervescencia que existe en este lugar. Desde el momento en que se conoció el primer resultado, millares de personas se han venido congregando frente a la sede de gobierno. Aquí aparece ya Su Excelencia el Presidente de la República, General Augusto Pinochet Ugarte. Por segunda vez hemos repudiado a los marxistas totalitarios. Procede a firmar. Esta constitución se dio por imposición unilateral de quienes fueron vencedores militares el 11 de septiembre.